Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más con ustedes, un miércoles de oración, ¿verdad? Que oramos como iglesia para hacer nuestras peticiones, pero también tenemos estudio profundo de la palabra de Dios a nivel universitario. Así que si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios. Y también si usted no puede venir aquí, pues puede usted buscarnos a través de las redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Entonces, ya tenemos muchos videos, ¿verdad? Casi ya 900 videos de la sana doctrina donde no nos contradecimos. Y hoy tenemos un tema muy importante que se llama el camino romano, lo bueno y lo malo. ¿Por qué este estudio? Porque hay un libro que se introdujo en 1980 y se repartió casi a nivel mundial de este libro que se llama El Mensaje Especial de las Américas, que habla del camino romano. Y vamos a hablar acerca de este libro, ¿va? De este libro. ¿Y por qué? ¿Por qué nos interesa este libro? Porque muchos misioneros por muchos años lo han usado para evangelizar a otras personas. Pero nosotros vamos a ver qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Para que nosotros podamos evangelizar mejor a las personas, no solamente usando el camino romano. ¿Por qué le llaman el camino romano? Porque usan el libro de los romanos, de la epístola de los romanos, del apóstol Pablo, ¿verdad? Para la iglesia de Roma, ¿verdad? Pero vamos a hablar del camino romano, lo malo y lo bueno, ¿verdad? Es un mensaje especial de las Américas, como dije anteriormente, ¿verdad? Entonces, este libro fue hecho por la Asociación Bíblica en 1960. Entonces, sabemos que desde 1960 hubo mucha corrupción, ¿verdad? El Vaticano empezó a imprimir otras Biblias, se imprimió la Reina Valera 60. Entonces, por eso tenemos que analizarlo, ¿va? Entonces, el libro empieza así, ¿va? Que dice que hace mucho, cuando el Imperio Romano estaba en su cima, en la gloria, porque era la primera potencia mundial, dice, había un dicho común que dice que todo camino va a Roma, ¿va? Nunca lo he escuchado, pues, todos los caminos van a Roma, ¿va? Pero pues eso no me agrada a mí para evangelizar, ¿va? Porque en Juan 14:6 nos dice la palabra de Dios que hay un solo camino, ¿verdad? Hay un solo camino. Entonces, si hay un solo camino, entonces ¿cómo nosotros vamos a decir que todos los caminos llegan a Roma? ¿Sí? No va, ¿verdad? No va para evangelizar a alguien, ¿verdad? Entonces, pero después dice el autor, ¿verdad? Pero les quiero contar que hay un camino muy especial que existía y que todavía existe hoy, y que ese camino tiene casi 2000 años y que nos sigue llevando a Roma. Sin embargo, es curioso, se llama el camino romano, ¿va? Está hablando de lo que pasó en el Monte Calvario, ¿va? En el Monte Calvario Jesús fue crucificado, ¿verdad? Entonces, vamos a entender que este libro es muy importante y vamos a ver los versículos más importantes que este libro nos da, ¿verdad? Primeramente, el autor nos dice que hay un camino, que todos los caminos llegan a Roma, pero hay un camino especial que te lleva a la eternidad. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? El destino eterno de cada alma en la tierra hoy en día, ¿verdad? Tenemos que tener esas decisiones para entrar o llegar a ese camino. Entonces, a mí no me gusta lo que dice el autor. Acuérdense que si usted lee un libro secular, cristiano, no quiere decir que sea cristiano, si no va de acuerdo a la Biblia. ¿Ah? Hay muchos libros que yo leí cuando yo estudié en la universidad, cristianos. No estoy hablando de uno o dos, he leído como 20 o 30 libros de autores cristianos que no concuerdan con la doctrina sana de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice el autor, ¿verdad? Estamos leyendo que para los que deciden el bien es un camino muy corto, pero para aquellos que escogen el mal es un camino muy largo y muy peligroso. En primera, la Biblia nos explica que yo no encontré a Jesús. ¿Por qué yo no encontré a Jesús? Se preguntarán. Porque Él me encontró a mí. Porque ¿quién estaba perdido? ¿Yo o Jesús? Yo era el que estaba perdido. Entonces, el que te encuentra es Dios, no uno encuentra a Dios. El que te encuentra es Dios. Porque muchas veces la gente tiende a decir, no, pues yo busca de Dios, ¿verdad? Mucha gente tiene esa tendencia a decir, busca de Dios. Pero realmente el que te encuentra es Dios. Cuando Dios, dice en la Biblia que cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón.
porque quizás sea la última vez que tú escuches de Él, o quizás sea tu última oportunidad para que Él te esté hablando a través de la palabra. ¿Y cómo nos habla Dios? Dice la Biblia que a través de la palabra. Dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Romanos, porque estamos hablando de Romanos 10:17, dice que la fe únicamente viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si la gente dice, yo tengo fe en el doctor, yo tengo fe en el cura, yo tengo fe en el pastor fulano de tal, eso no es fe, porque la fe únicamente viene por el oír la palabra de Dios. Dice en Hebreos capítulo 12 que Jesús es el autor y consumador de la fe. Fuera de Jesús o fuera de la Biblia no hay fe. ¿Sí me explico? La Biblia habla de dos tipos de fe: fe en Cristo y fe de Cristo. No habla de otra fe. No, yo tengo fe en mi doctor, yo tengo fe en esto. La gente habla así mal, pero no es fe. La fe únicamente viene por el oír la palabra de Dios. Únicamente viene por el oír la palabra de Dios. Eso es lo más importante que ustedes deben aprender. Porque muchas veces dicen, pues yo vi cómo la viejita se paró de la silla de ruedas y tengo fe. Yo vi un milagro, Dios me sanó de mi cáncer y me levanté. Eso no es fe, porque no está, tu milagro no está aquí. Pero si tú dices, Dios, sáname, y Dios te sana, entonces Él sí dice que puede sanar, entonces sí está aquí, ¿sí me entienden? Entonces, hay mucha controversia acerca de eso, de la fe. Por eso muchos tienen una fe, dice la Biblia, verdadera y errónea, verdadera y errónea. Entonces tenemos que tener la fe correcta para conocer al verdadero Dios y para crecer. Porque si no tenemos la verdadera fe, pues obviamente no vamos a crecer, ¿va? Y la fe únicamente viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, para mí, la carta de Romanos es una carta doctrinal que también se puede usar algunos pasajes para evangelizar a otras personas, pero no necesariamente como el autor lo indica, que es el camino romano que te puede llevar a la salvación, ¿verdad? Porque sí, trae muchos versículos que hablan de la salvación o que explican que por qué necesitamos ser salvos, pero realmente en todo el libro de Romanos, en toda la carta de Romanos, no está el Evangelio. Pablo lo explica, pero no está el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de Dios, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Entonces, las buenas nuevas de salvación se encuentran en 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Es muy sencillo el Evangelio. 15 del 1 al 4. Fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Ese es el Evangelio de simple, pero la gente lo hace muy complicado porque la gente quiere lucrar con el Evangelio. La gente quiere hacer más dinero con el Evangelio. La gente dice, oh, ya creíste lo que hizo Jesús, ahora tienes que discipularte, ahora tienes que bautizarte, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que dar dinero, ahora tienes que hacer el otro. Esas son puras mentiras. Dios dice que es un regalo, la salvación es un regalo. Entonces, cuando Cristo muere y resucita, vence a la muerte, entonces los que creemos en Él podemos hacer lo mismo cuando nosotros partamos, ¿verdad? Entonces, en este libro vamos a seguir leyendo del mensaje especial de las Américas, que ya el autor nos indica algunas cosas que como que no van. Entonces dice, nos va a enseñar los puntos más destacados de aquí del camino romano, según él, ¿va? Primeramente dice que nosotros tenemos que creer en el libro de Dios. Bueno, eso sí es cierto, porque es la fuente verdadera, la única fuente que tiene la verdad absoluta. ¿Qué es una verdad? Una verdad es algo que es cierto, ¿verdad? Pero existen dos verdades, si ustedes no lo saben. Cuando tú vas a la escuela, al colegio, te enseñan que existe una verdad absoluta y una verdad relativa. Por ejemplo, cuando yo era niño y yo fui a las clases de la secundaria, ¿verdad? A la high school, me enseñaron que había un sistema planetario y que el último planeta era Plutón. Y ahora me sale que el último planeta ni siquiera es planeta, que es un asteroide también. Entonces, esa es una verdad relativa, porque una verdad relativa puede cambiar, pero una verdad absoluta de Dios jamás puede cambiar. Por eso es muy importante que nosotros leamos este libro, porque tiene únicamente verdades absolutas. Y dice Romanos, vamos a Romanos 10:8, ¿verdad?
Romanos 10:8 nos dice este libro, el primer versículo que el autor toma aquí de este capítulo y dice: mas, ¿qué dice? Cercana te está la palabra de tu boca y tu corazón es la palabra de la fe, la cual predicamos. Entonces, él pone ese versículo para que nosotros creamos que esa palabra es de fe, esa palabra está bien lo que puso. Y también puso Romanos 10:17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice en segunda de Timoteo 3:16 que es útil para corregir, guardar, redarguir a otras personas, que la palabra de Dios es muy importante, ¿verdad? Vamos a leer 2 de Timoteo 3:16, nos dice, 2 de Timoteo 3:16 nos dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios. Fíjese cómo dice este pasaje, dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios. O sea, toda esta escritura es por inspiración de Dios, porque Dios no la escribió, Dios usó a los hombres que la escribieran, ¿verdad? Porque muchos dicen: ¿cómo dices que es un libro divino? ¿Cómo dices que es un libro de Dios si Dios no lo escribió? Bueno, también cuando un autor hoy en día escribe una novela, una obra como Don Quijote de la Mancha, el que la imprime no es Don Quijote de la Mancha, no es Miguel de Cervantes Saavedra, pero es el autor. Así Dios usó a personas para que él escribieran todo lo que él quiere, para saber lo que él quería. ¿Y cómo sabemos que es un libro divino? Porque en 1600 años se escribió este libro. 1600 años. Entonces tú puedes hacer cuentas que en 1600 años, ¿cuántas generaciones no pudo haber? Si una generación dura 80 años de una persona que viva, ¿cuántas generaciones puede haber en 1600 años? Entonces, en 1600 años, este libro no se contradice. Entonces, únicamente pudo ser dado por inspiración de Dios, ¿verdad? Porque en 1600 años alguien hubiera escrito otra cosa. Entonces, vemos que es por inspiración de Dios. Entonces, vemos que creer en el libro de Dios. Eso es lo que dice el Camino Romano, ¿verdad? Vamos a apuntarlo en la pizarra: creer en el libro de Dios. Creer en el libro de Dios. Entonces, eso es muy importante para que tú crezcas espiritualmente, ¿verdad? Yo le llamo 100% bíblico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas iglesias que no son 100% bíblicas, ¿verdad? Hay personas que dicen: no, nosotros no leemos la carta de Santiago, nosotros no le creemos al apóstol Pablo. Así, ¿no? Pero un cristiano debe ser 100% bíblico, porque dice que toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para redarguir y para corregir, ya la leímos, ¿va? Para instrucción en justicia. Pero si vemos el contexto en 2 de Timoteo 2:15 nos dice que tenemos que dividirla, ¿verdad? Esta palabra es para nosotros, pero tenemos que ¿qué? Dividirla. ¿Por qué la vamos a dividir? Porque no vamos a hacer lo mismo que hicieron los antiguos, no vamos a hacer lo mismo que hicieron hace 1500, 1200, 1300 años, ¿verdad? Porque Dios tiene dispensaciones. ¿Qué son dispensaciones? Periodos de tiempo donde Dios trabaja a través del tiempo y le habla a las personas y los puede redimir o ayudar, ¿va? Por ejemplo, una dispensación es cuando Noé y él destruyó la tierra y volvió las cosas. Otra dispensación es de Adán, otra dispensación fue la ley. Así hay, ahorita estamos en la dispensación de la iglesia. Entonces tenemos que dividir la palabra de Dios, ¿va? Dice en 2 de Timoteo 2:15. Es muy importante. Dice la palabra de Dios, dice: estudia con diligencia, estudia con diligencia. Dios quiere que nosotros estudiemos para que nosotros podamos entender lo que Él dice en las Sagradas Escrituras. Para presentarte aprobado por Dios. ¿Y cómo dice la Escritura? Dice: preséntate como obrero aprobado por Dios. No dice: preséntate como obrero aprobado por tu congregación, obrero aprobado por tu concilio, obrero aprobado por tu denominación. No, dice: preséntate como obrero aprobado. ¿Por quién? Por Dios.
¿Y cómo sabes que estás aprobado por Dios? Porque todo lo que hablas es Él. Y está aquí. Dice, preséntate como obrero aprobado por Dios, que no tiene nada que avergonzarse, que traza, con muchas Biblias en inglés pusieron divide the word of God, divide la palabra de Dios correctamente. ¿Por qué tenemos que dividir la palabra de Dios? Porque la Biblia es para nosotros, pero no toda aplica a nosotros, porque nosotros somos extranjeros gentiles, no somos judíos. Entonces, toda la palabra no aplica para nosotros. Así un pastor en México me dijo un día, no, toda la palabra es para nosotros. Dice en 2 Timoteo 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Le digo, sí, pero el contexto dice que tenemos que dividirla. No, que no. Le digo, bueno, entonces vamos atrás de su casa y empezamos a hacer un arca. Dice, no, pues ¿cómo vamos a hacer un arca? Le digo, pues ya ven, entonces ¿cómo vamos a hacer todo lo que diga la Biblia? ¿No? Entonces yo me voy a casar con mi prima, como en Génesis, que se empezaron a reproducirse. No. Entonces, mucha gente así dice, no, dice en Génesis dice que Dios nos dio todo árbol y toda fruta y por eso fumo marihuana. Pero después dice que hubo una caída. Entonces, después de la caída de Adán, las plantas empezaron a producir espinos, cardos y hongos veneno y ya fueron malas, ¿verdad? Pero mucha gente toma un pedacito de la Biblia para hacer un pretexto fuera de contexto. Mucha gente dice, no, pues, y Jesús tomó, yo también tomo. O David tenía muchas mujeres, yo tengo muchas mujeres. Entonces no está fuera de lugar, porque por eso vivimos en un tiempo específico, la era de la iglesia, donde Cristo compró la iglesia con su propia sangre. Eso es lo más importante. Entonces vamos a leer que dice la paga del pecado, dice Romanos 3:23, vamos a leerla. Romanos 3:23 dice la paga del pecado. Dice Romanos 3:23, en nuestro libro de Romanos, dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿De qué está hablando aquí Pablo? De toda la humanidad. Toda la humanidad hemos pecado. Todos hemos hecho algo mal, hemos tenido malos pensamientos, te robaste el cambio de las tortillas. Cualquier cosa que hagas, dijiste una mentira, ya es para Dios, es pecado. Pero dice en inglés, me gusta mucho cómo dice en inglés, ¿verdad? Porque en inglés dice, we fall short. Entonces dice, we fall short, quiere decir que todos tratamos de brincar, pero no llegamos, nos caemos en el barranco. Dice, we fall short to the glory of God, dice en inglés, y en el original también en griego, ¿verdad? Y aquí dice, estamos destituidos de la gloria de Dios, que es lo mismo, we fall short. Nadie puede darse el brinco sin tener el puente. ¿Y sabe cuál es el puente? La cruz, para poder llegar al otro lugar. No hay otro puente, ¿verdad? Porque dice Juan 14:6, hay un solo camino, ¿verdad? Romanos 6:23 dice, Romanos 3:23, 6:23, son dos versículos que te puedes acordar muy fácilmente. Romanos 3:23, Romanos 6:23, ¿verdad? Dos versículos casi iguales y son buenos para saber que la gente tiene que saber su condición. Por ejemplo, para que tú recibas las buenas nuevas de salvación, así se llaman las buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación, la persona tiene que saber la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que nadie puede llegar a la gloria de Dios. ¿Cuál es la mala noticia? En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cuánto le debemos a Dios? La muerte. Más la dádiva o más el regalo de Dios, ¿qué es? Dice ahí mismo el versículo, más el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, nuestra paga es la muerte, pero Él murió en la cruz para pagar nuestra deuda, ¿verdad? Entonces ese es el regalo que nos da, que Él muere por nosotros, por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ser salvos. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ¿cómo te vas a salvar nada más creyendo en lo que hizo Jesús? Dice en Corintios, nos dice el apóstol Pablo, que dice que la gente dice que eso es locura. Dice, ¿cómo estás loco?
¿Cómo crees que te vas a salvar nada más creyendo? Dice que a Dios le plació que nosotros fuéramos salvos por la predicación del Evangelio. Eso es lo que dice Dios. Entonces, dice también el apóstol Pablo, es locura para los que se pierden, porque aquel que creyó de verdad, hubo un poder especial, el Espíritu Santo se le metió y su vida fue transformada y cambiada. Eso es lo más maravilloso de una buena enseñanza, de una sana doctrina, porque hay resultados, hay resultados. No hay religiosidad. No que yo fui a jurar al santito, a la Virgen, que voy a dejar de tomar. No. Hay un poder de Dios que Él me puede limpiar. Hay un poder de Dios que Él me va a cambiar y transformar. Ese es el verdadero Dios. Otra cosa se llama religiosidad. Entonces vemos el último versículo 6:12, ahí mismo Romanos 6:12, nos dice la palabra de Dios. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis en las concupiscencias. Es una nota que hace el apóstol Pablo, que no va con la paga del pecado, esa nota para el autor, pero nos las da en este libro de las Américas. Después viene otra página que se llama el arrepentimiento. Ya ven, aquí dice el arrepentimiento. Dice Romanos 2:4, él puso. Vamos a leer qué dice Romanos 2:4. Vamos a ver qué cierto es eso. Dice Romanos 2:4, dice Romanos 2:4, estamos viendo puros Romanos. ¿O menosprezáis tú las riquezas de su bondad y la paciencia de la legitimidad, ignorando la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento? Dice, te guía al arrepentimiento. Entonces dice, te guía al arrepentimiento, pero el autor aquí puso, si se ha puesto sin problema tentación de seguir el camino del pecado, ahora es tiempo de darle la espalda al pecado, porque arrepentimiento es dar la vuelta a 180 grados en hebreo, así se dice algo que tú es lo contrario, ¿verdad? Y dice, el hecho de dar la espalda al pecado se llama arrepentimiento, que eso es cierto, absolutamente necesario para conseguir el regalo de vida, pero eso no me gusta, porque dice, es necesario el arrepentimiento para conseguir el regalo de vida. Entonces ya no es regalo, ¿verdad? Porque primero yo me tengo que arrepentir. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el hombre natural no se puede arrepentir. No se puede arrepentir. Por eso hay mucha gente que dice, voy a dejar las drogas, voy a dejar de tomar, voy a dejar de ser mujeriego, borracho, jugador, parrandero y jugador. Y no puede. ¿Por qué? Porque el hombre natural, en la naturaleza caída desde Adán, no se puede arrepentir. Tiene que tener a Dios dentro para arrepentirse. Entonces ya cuando él cree lo que hizo Jesús en la cruz y fue sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el primer don o el primer regalo del Espíritu Santo le da al creyente es el don del arrepentimiento. ¿Se fijan? Es el primer don. Entonces tú no te puedes arrepentir para salvarte, como dice el autor, entonces está mal. ¿Por qué? Porque si no estás enseñando mal lo que dice la Biblia. El don del arrepentimiento viene con el sello del Espíritu Santo. Por eso Jesús está hablando con sus discípulos y él les dice, si tú no perdonas a alguien, mi Padre que está en los cielos no te va a perdonar. Pues claro, pues porque no tienes el Espíritu Santo, ¿cómo te va a perdonar? ¿Sí me entiende? O sea, no se contradice la Biblia. Entonces cuando el creyente ya tiene el sello del Espíritu Santo, él empieza a arrepentirse. ¿Qué empieza a arrepentirse? Ya no quiero fumar, ya no quiero beber, pero porque hay un poder dentro de él que lo está ayudando. Está Dios dentro de él. Voy a ser un buen marido, una buena esposa, un buen hijo, una buena jovencita, porque ya está el Espíritu Santo dentro de esa persona obrando en Dios, porque la Biblia dice que el que te santifica es Dios. El que te santifica es Dios. ¿Quién es? Dios. Y mucha gente, ¿y qué enseña los religiosos? ¿Qué enseña las religiones? ¿Qué enseña las denominaciones? No, te tienes que santificar, te tienes que portar bien, te tienes que venir vestido así, te tienes que vestir así acá, que tienes que hacer esto, que tienes que servir, que tienes que orar. Entonces, ellos te tratan de santificar. Pero el que te santifica, ¿quién es? Dios, Dios. Si no hay un poder en ti, tú no vas a hacerlo. Tú eres un religioso más. ¿Se fijan?
Eso es muy importante. Seguimos adelante con el camino romano. Y luego dice, no por gracia y no por obras. Eso es correcto, ¿verdad? Porque aquí, en el Antiguo Testamento, la salvación era por obras, ¿verdad? Que nadie fue salvo, y aquí por gracia. Vamos a leer un versículo en Efesios 2, 8 y 9, 2, 8 y 9, para que entendamos ese concepto, ¿verdad? Ya nos quieren apagar la luz, ¿verdad? 2, 8 y 9, dice Efesios 2, 8 y 9, es un versículo muy importante, porque nos habla de la salvación, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por la fe. Entonces dice que la salvación es, ¿por qué? Por gracia y fe. Dice, porque por gracia sois salvos por fe, pero fíjense lo que dice el versículo. Dice, y esto no de vosotros, y esto no de vosotros, y esto no de vosotros. Entonces, la gracia no es mía ni tuya, ni la fe es mía ni tuya. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo vamos a ser salvos? Porque dice que la fe viene por el oír. Pero si nosotros oímos el Evangelio, la fe no es de nosotros, pero si nosotros oímos el Evangelio, podemos creer, y Él, por su gracia, ¿qué es gracia? Un favor inmerecido, algo que tú no te mereces. Yo no merezco ser salvo, yo no merezco que me perdonen, yo no merezco que Dios me perdone mis pecados, pero Él lo hizo. Entonces eso se llama gracia, ¿verdad? Le agradó a Dios, le plació a Dios y me salvó. Entonces dice que por gracia y fe sois salvos, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Otra vez aparece el nombre don de Dios, ¿verdad? Vamos a hacer un cuadrito aquí. Don de Dios es un regalo, ¿verdad? Oh, me quedó muy feo ese cuadrado. Ya no puedo hacer cuadrados yo. Un moño, ¿verdad? Le ponemos un moñito. Es un regalo. Dice, es un don de Dios. Y dice el versículo 9, dice, no por obras para que nadie se gloree. No por obras para que nadie se gloree. O sea, la salvación no es por obras, porque yo me porté bien toda mi vida, porque yo le ayudé a la viejita a cruzar la calle. No, la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Eso es muy importante que tú aprendas, porque mucha gente dice, no, dice, ya somos salvos por gracia, pero nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. No, Dios es el que santifica. Dios es el que santifica. Dice que es un regalo, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cuando yo me muero y llegue al cielo y San Pedro me abra la puerta y yo entro, y me va a decir, ¿por qué estás aquí? No, porque yo creía a Dios, yo fui a la iglesia por 30 años, yo daba dinero a la iglesia, yo hice esto, hice el otro, me dan una patada, sácate de aquí. Porque no es por obras. Pero si yo entro al cielo, yo sé que dice, ¿por qué estás aquí? Por la gracia de mi Señor que murió por mí. Porque Él pagó por mi pena de muerte, Él pagó por mis pecados, Él pagó por mis errores. Es decir, bienvenido, pásate. Porque esa es la verdad bíblica. Pero eso no produce dinero para los religiosos, eso no produce dinero porque en la religiosidad hay manipulación para que haya muchos miembros, haya muchos ingresos y etcétera, etcétera, y haya muchas cosas que no van, ¿verdad? Eso es malo. ¿Por qué? Porque dice Dios que ellos ya tienen su condenación. No tienen temor a Dios. Entonces dice que no es por obras. Vamos a ver Romanos 3:24. Romanos 3:24, ya vimos Efesios 2:8 y 9, Romanos 3:24 nos dice la palabra de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es Cristo Jesús. Siendo justificados, aquí aparece una palabra nueva, siendo justificados. Esa palabra viene de ¿qué? De justicia. ¿Se fijan? Justificados. ¿Qué es justificados? ¿Va? Somos justificados, dice, por su gracia, el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención. Redención quiere decir por la compra. Justificados de justicia. Y fíjense muy bien, dice justificados por justicia. ¿Qué es justificar? Por ejemplo, si yo voy a corte, ¿va?
y me dice el juez, dice, no, dice, a ti se te acusa de un robo que fue tal día. ¿Dónde estabas tú? No, pues yo estaba en México. No, entonces tú quedas justificado, quedas absuelto. Eso es ser justificado, es ser absuelto. ¿Y quién es el juez? Dios. Entonces somos absueltos por el mismo juez, no importan nuestros pecados. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Romanos 11:6, Romanos 11:6, en el camino romano, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ya vamos avanzando. Dice, si por gracia ya no, y si es por gracia ya no es por obras, de modo que la gracia ya no es gracia, mas si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Nos explica Pablo que no es por obra, sino por gracia. ¿Va? Y gracia y fe en la era de la iglesia. Entonces, seguimos adelante. La única parte que me gusta de este libreto de un mensaje especial de las Américas del camino romano es que habla de la redención por sangre. Pero es curioso que nada más nos da un solo versículo, pero no habla de la sangre. Hay muchos versículos que hablan de la sangre de Cristo. Entonces dice, este punto quizás sea que la sangre de Cristo es muy importante para nosotros ser salvos. Eso es cierto, porque la única forma que Dios aplaque su ira o su coraje o su enojo es con sangre. Un Dios necesita sangre. ¿Por qué sangre? ¿Va? Porque en Levítico 17:11 nos dice que la vida de la carne, la vida de nuestro cuerpo está en la sangre. La vida de nosotros está en nuestra sangre. Por eso si usted se corta y si le sale la sangre, se va a morir porque se le salió la vida. Y no solo la vida está en la sangre, tu alma está en la sangre, tus pecados están en la sangre. ¿Se fija? ¿Dónde encuentra tu pecado? En toda tu sangre, imagínate. Entonces, ¿cómo te vas a deshacer de tu pecado? ¿Cómo tú vas a hacer una obra para deshacer de tu pecado? Por eso necesitas la sangre preciosa de Jesús para ser redimido, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que la sangre es muy importante. Dice en Hechos o Actos de los Apóstoles que Él compró a su iglesia con su propia sangre, con su propia vida. Dice que Él derramó su vida para que nosotros tuviéramos vida, ¿verdad? Derramó su sangre. En la sangre se encuentra la vida, ¿verdad? Y dice Romanos 5:8, nada más nos da un solo versículo, ¿verdad? Romanos 5:8 dice la palabra de Dios, dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios encarece su amor para con nosotros, ¿verdad? Eso es muy importante que nosotros aprendemos, porque Dios nos amó, muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Hay un versículo muy importante, ¿verdad? Quizás hablemos en la otra clase que tengamos la otra semana, de Juan 3:16, ¿verdad? Juan 3:16 es un versículo que mucha gente lo lee. Si tú ves en la computadora, ¿cuál es el versículo más leído en un día en las computadoras? Juan 3:16, que dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, no dice que pierda, no perezca, mas tenga vida eterna. Pero fíjese, este versículo dice que en Romanos 5:8, ¿verdad? Que más Dios encarece su amor para con nosotros. ¿Qué es que encarece su amor para con nosotros? Que Él nos amó tanto que hizo algo, que su Hijo murió en la cruz, ¿verdad? Entonces dice Juan 3:16, y este versículo dice amor, pero ese amor es en tiempo pasado. Porque hoy en día mucha gente, muchos religiosos o muchas personas te dicen, pues Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, ve a la iglesia. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay una enemistad con Dios. La única forma que Dios te ama es que tú ames lo que Él hizo en la cruz. Dice Juan 3:16, de tal manera Dios amó, con acento en la O, al mundo, que quiere decir que fue en tiempo pasado. Y en inglés dice love en pasado. En inglés Juan 3:16 dice love, que quiere decir en pasado. Dios nos amó en el pasado, y si nosotros amamos lo que Él hizo en el pasado, Él nos ama. Si no, de otra manera Él no nos ama. Entonces, si tú llegas con una persona, tu comadre, tu compadre, y lo quieres evangelizar,
Y si tú le dices, sí, Dios te ama, sí, borracho, prostituta, jugadero, borracho, jugador, etcétera, etcétera, eso es mentira. Dios no te ama. Dios te odia con odio jarocho, dice la Biblia, porque hay una enemistad con Dios. La única forma de hacer las paces con Dios, la Biblia dice en Romanos, que es a través de la cruz. Esa es la única forma de hacer las paces con Dios. Si tú amas lo que Él hizo en la cruz, Él te va a amar. De otra manera, Dios no te ama. Eso es mentira. Y la gente tiende a decir eso. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Dios te ama, Dios te ama. Bueno, entonces ya seguimos en la siguiente página. Dice, Él ofrece gratuitamente la misma redención. Bueno, eso sí, de gratuitamente es cierto, ¿va? Dice, Él ofrece gratuitamente la redención a través de la cruz. Y después dice, salvación en el Calvario, ¿va? Salvación en el Calvario. Dice, hemos llegado al final del camino, según el autor. Hemos llegado al final del camino romano. Que todos los caminos llegan a Roma, ¿va? Pero Juan 14:6 dice que nada más hay un solo camino. Dice, ¿sabe usted dónde está? En el monte llamado Monte Calvario. ¿Por qué se llama Monte Calvario? Porque donde murió Jesús se llama Monte Calavera. ¿Por qué se llama Monte Calavera? Porque el mismo monte tiene forma de una cara de calavera, si usted no lo sabe. Ahí murió, fuera de Jerusalén. Ahora ya es dentro de Jerusalén, porque Jerusalén ha crecido tanto que ahora ya está dentro de la ciudad, pero Él murió en el Monte Calavera. ¿Ah? Él fue crucificado ahí con otras dos personas. Dice, ¿en qué lugar está Emmanuel, Dios con nosotros? Y dice, nos da dos citas, Romanos 4:24, 4:25. Vamos a leerlas, 4:24 y 4:25. Ya vamos a terminar casi. Dice, también por nosotros que le será imputado, creemos que Él resucitó de los muertos a Señor nuestro Señor y fue entregado por nuestros delitos y resucitado para justificación. Entonces ya después dice, el fin de la jornada, ¿va? El fin de la jornada, ¿va? Dice que somos justificados por la fe, que Cristo murió cuando éramos débiles, en Romanos 5:6, y somos justificados gratuitamente por su gracia, ya lo leímos Romanos 3:24, y dice, asimismo como reinó la muerte, también reinará la vida, ¿va? En Romanos 3:21. Entonces, aquí viene lo malo de este libro, ¿va? Por eso estamos viendo lo bueno y lo malo en esta página, ¿va? Porque aquí dice Romanos 10:9 y 10:10, Romanos 10:13, ¿va? Que nos explica, bueno, nos explica todo, pero la gente lo utiliza mal. Vámonos a Romanos 10. Son los últimos versículos que vamos a leer. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que lo resucitó de los muertos, serás salvo. Eso está bien, ¿no? Si tú crees de corazón y lo confiesas con tus labios, ¿qué es confesar? Que creíste lo que hizo la persona. Muchas personas no entienden lo que es confesar. Por ejemplo, a un criminal que hizo algo malo, ¿verdad? Agarran y lo meten en un cuarto y dice, ahora vas a confesar, y les meten un tehuacanazo, vas a soltar la sopa. Eso es confesar. Vas a decir lo que es. Entonces, eso es confesar. No, porque muchas iglesias hoy en día te enseñan, confesar con tus labios es decir, Cristo es mi Salvador, yo confieso que soy un pecador y abro mi corazón a Jesús y soy salvo. Eso es mentira. La única forma de ser salvos es creyendo el Evangelio. Muchos dicen, Jesús está tocando a tu puerta, abre tu corazón, déjalo cenar contigo. Eso es mentira, porque la Biblia no dice que así somos salvos. La Biblia, y luego dice, repite conmigo. En eso vamos a acabar en el libro, ¿va? Dice, su decisión. ¿Está dispuesto sinceramente usted a hacer la oración del pecador? La Biblia dice que no somos salvos por hacer una oración. ¿Se fija? Muchas iglesias te dicen, los que quieran pasen al frente y repitan conmigo, Señor, hoy te doy mi corazón, perdóname por mis pecados, límpiame, lávame, yo te recibo como Señor y Salvador en el nombre de Jesús, amén. Y todos aplauden y dicen, ahora fiesta en los cielos. Ni siquiera dice en la Biblia que hay fiesta en los cielos ni nada de eso. La Biblia dice que la salvación no es porque tú repitas una oración.
Y así muchos, no solo los hispanos, los gringos repiten la oración del pecador. Repite después de mí. No. La salvación es por creer de todo corazón. Creer. Y si tú creíste, ya lo confiesas a otro. Cristo murió por mí, por mis pecados, y fue sepultado y resucitó el tercer día, según las Escrituras. ¿Se fijan? Esa es la verdadera salvación. ¿Va? Como hoy en día engañan a muchos. Por eso usted ve un concierto, una noche de sanación, que van 2,000, 3,000 personas, y dicen 100, 500 se entregaron a Cristo, y el lunes ya son demonios de Tasmania. No funcionó. ¿Por qué? Porque la salvación es por creer de todo corazón. ¿Qué es creer de todo corazón? Corazón es tu mente. En hebreo se escribe así, lev, pero en griego se escribe coronis. Coronis, de ahí viene la palabra corona, corazón. ¿Se diga? Es lo mismo. Cuando habla la Biblia corazón, está hablando de tu mente o de tu alma. Y coronis y lev significa mente. Dice con toda tu mente, o sea, con todo tu ser. Que no haya nada que pueda decir, no, yo creo que Jesús murió, y yo tengo esa plena confianza que cuando yo parta, cuando yo muera, Él pagó por mis pecados y yo me voy al cielo. Y nadie te puede hacer cambiar de opinión, entonces tú has creído de verdad. Entonces va a haber un poder especial en ti. El Espíritu Santo te va a sellar. Dice en Efesios 1:13, porque creíste a la verdad del Evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras del Espíritu. ¿Qué son las arras? Dios te da un anillo de compromiso para las bodas del Cordero, ¿verdad? Entonces es muy importante que leamos eso, que dice: amado Dios, yo reconozco que soy un pecador en rumbo al infierno por la eternidad. Yo sé que Jesús pagó por mis pecados en la cruz del Calvario para tener perdón del pecado, para tener paz contigo. Renuncio a mi vida a servir al pecado y a mí mismo, y te pido que me concedas el regalo de vida. Te doy gracias que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es mentira, eso es una oración del pecador. Nadie es salvo por la oración del pecador. Yo cuando fui misionero por muchos años, y fui hasta África de misionero, los misioneros que yo iba con ellos no sabían ni siquiera el Evangelio. Ellos predicaban Romanos 10:13, vamos a leerla. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tú invoca el nombre del Señor y vas a ser salvo. Qué fácil, ¿va? Entonces no creo y lo digo con mis labios y ya. ¿Se fija la diferencia? ¿Se fija? Yo puedo decir con mi boca: yo creo en Jesús, yo amo a Jesús. O tú le puedes decir a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos: yo te amo, pero a lo mejor no es cierto. Porque el que cree hace. ¿Se fija? El que cree, hay un cambio. Entonces es muy importante que tú creas lo que dice la palabra de Dios. Eso, y después ya trae el libro de Romanos, va en chiquitito para que nosotros lo podamos leer, que es un libro que se esparció por muchos misioneros, desgraciadamente, pero a mí me da tanta pena y tanta tristeza ver que ni siquiera en las escuelas de misioneros les enseñan a evangelizar bien a las personas. Porque el Evangelio es simple: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Cuando tú llegas a evangelizar a alguien, sí, tienes que saber la mala noticia. La mala noticia es que no puedes llegar al cielo en tus propias fuerzas, con tus propios medios, con tu propio comportamiento, con lo que hagas. Hagas circo, maroma y teatro, no puedes llegar al cielo. Porque Dios no te acepta tu sangre, porque tu sangre está contaminada. Porque nacimos bajo el pecado. La única sangre que nos puede salvar es la sangre del mismo. Por eso Él vino a morir en la cruz. Así algunos niños me preguntaron: ¿y por qué Cristo vino? Teníamos una escuelita bíblica como de niños de 4 o 6 años, me acuerdo. Y me preguntó un niño: ¿por qué Cristo vino a la tierra? Digo: porque los humanos no entendían. Dice: ¿cómo? ¿Por qué no entendían? Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Ves ese hormiguero? Y estamos en un campamento, ¿verdad? ¿Ves cómo está lleno de hormigas? Sí, me dice. A ver, dime tú, si tú ya viste en el teléfono o en el canal de la televisión que viene una tormenta y se va a inundar esta área y ellos se van a ahogar, ¿tú cómo les puedes decir a esas hormiguitas que se salven?
¿Cómo? Si tú no hablas como las hormigas. Por eso Jesús tuvo que encarnar en un bebé y venir a la tierra a decirles cómo nosotros podemos ser salvos. Por eso vino Jesús, porque nosotros no sabíamos cómo ser salvos. Él se tuvo que sacrificar a sí mismo para dar su sangre, para perdonarnos de nuestros propios delitos y pecados, ¿verdad? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta instrucción, el camino romano, lo bueno y lo malo. Ya vimos que lo bueno es que tiene muchos versículos que nos sirven para evangelizar, pero lo malo es que no dice ni siquiera el evangelio, y ni siquiera te explica que tú tienes que creer de todo corazón, que habla de una supuesta oración de arrepentimiento cuando eso es totalmente falso. Yo te pido en el nombre de Jesús que este video pueda llegar a muchos lugares, y la iglesia gloriosa de Cristo dice... Que Dios los bendiga.